Amigos de Radio Victoria, con esta televisión a continuación en nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtro de Mayo Petit y con el diario La Faena de la Isla de Margarita, vamos a conversar con Vladimiro Mujica, vicepresidente de Benamérica. Vladimiro, eh, hoy yo tengo que tocar necesariamente el tema de las comunicaciones y los medios al servicio de la democracia. Tú me preguntarás por qué. Bueno, porque geopolíticamente hablando, o sea, Estados Unidos de alguna manera siempre se inscribió en apoyar y crear centros de comunicación como La Voz de América y como Radio Martí, por ejemplo, para la defensa justamente de las libertades y la democracia en estos países. Y de la noche a la mañana, Trump de un solo cuajo decide pues ponerlo en suspenso e inclusive revisar su filosofía de acción y sus líneas editoriales. Yo no sé qué insinúa Trump con esto, pero o sea, dejar a las democracias y a los demócratas eh, ayunos de tribunas apropiadas que hasta ahora han hecho una labor bastante sostenida en el tiempo. O sea, me parece que descalabra un poco el propósito de lucha que a nosotros en Venezuela nos ha animado, tener aliados y medios y plataformas donde la democracia prevalezca como un valor esencial y fundamental de Occidente, ¿no? Y frente a ese panorama y la restricción que sobre los medios han impuesto los regímenes totalitarios, o sea, ¿cómo la defendemos? Con la calle. Nos están instando a que usemos las armas para defenderla. ¿Qué mecanismo nos queda? Si no es la solidaridad intercontinental de los demócratas unos con otros. Bueno, comenzamos con buenos días, José Antonio, y Buen un día. saludo a tu audiencia. Mira, tú estás tocando un tema que por supuesto está siendo ampliamente debatido en los Estados Unidos y que tiene una influencia inmediata en los espacios de polarización en los Estados Unidos que, que se han ido exacerbando en los últimos años. Dicho eso, yo creo que tenemos que ser extremadamente cuidadosos en todo lo que tiene que ver con emitir juicios sobre la administración, sobre el gobierno actual norteamericano, porque es una línea muy compleja. Por un lado, nosotros, digo la oposición, encabezada también por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, han estado señalando en todos los espacios posibles, y yo me sumo a ello, que nuestro principal aliado en términos de la recuperación de la democracia y la libertad en Venezuela siguen siendo los Estados Unidos. También tenemos aliados europeos, tenemos aliados dentro de América Latina, especialmente el caso de Chile y Argentina. Entonces, esa condición de considerarlos como nuestros aliados en la lucha más importante nos obliga a ser muy cuidadosos en emitir juicios sobre las acciones del gobierno norteamericano. Porque lo primero que nosotros tenemos que tener claro es que a pesar de la tentación que mucha gente siente, tú tienes que respetar la soberanía de cada país en tomar decisiones, y eso incluye, por supuesto, de manera muy clara a los Estados Unidos. Ahora, es verdad también que con el inicio de esta administración han aparecido elementos que son importantes a tener en cuenta, que no se pueden ignorar, que tienen que ver con la relación con Europa, tienen que ver con la posición de los Estados Unidos en el tema de Ucrania, y tienen que ver con las decisiones que han surgido esencialmente de la nueva agencia que lidera Elon Musk sobre la eficiencia gubernamental, y que por supuesto afectan a estos medios, La Voz de América, y afectan a todas las organizaciones que recibían apoyo humanitario o apoyo, digamos, en términos de tener una voz abierta de la democracia. Todo eso
es verdad y no se lo puede ignorar. Y tampoco se puede ignorar que cuando hace 2 días entró en vigencia la orden ejecutiva del presidente Trump, señalando pues que el tren de Aragua era literalmente un ejército invasor en los Estados Unidos y, por supuesto, vinculando de manera muy explícita el tren de Aragua con el gobierno de Maduro y especialmente durante el periodo del gobierno de ¿cómo se llama? De Tarek al-Aissami. Todo eso está puesto en el mismo decreto. Entonces, viene, por supuesto, la consideración, todo lo que tiene que ver con la acción de los Estados Unidos en materia de arrestar en términos legales, constitucionales, ejercer su soberanía para arrestar a miembros del Tren de Aragua que estén en los Estados Unidos, nosotros no tenemos absolutamente nada que decir al respecto. Es el derecho de la nación y quienes están siendo arrestados por esa razón tienen vínculos criminales y eso se logra demostrar. ¿Qué puede abrir preocupación o qué abre preocupación? Si de alguna forma la acción de los cuerpos de seguridad toma a venezolanos inocentes, que no tienen absolutamente nada que ver con el Tren de Aragua ni con ninguna otra organización. Entonces, es nuevamente una situación delicada en la cual nosotros tenemos que tener el balance entre considerar al gobierno y al pueblo y al país, los Estados Unidos como nuestro principal aliado, y tener ciertas observaciones. Entonces, respecto a esto que tú te estás refiriendo, yo no creo que el cierre de recursos para la Voz de América se traduzca que nos están haciendo un llamado a que nosotros defendamos la democracia y la libertad con las armas. Nosotros hemos sido muy claros en que la defensa de la libertad y democracia en Venezuela es por la vía de la Constitución y hemos señalado también que la Constitución nos habilita para la desobediencia civil constitucional o la desobediencia constitucional en general. Entonces, yo creo que ese sigue siendo el camino y es el camino que nosotros mismos podemos controlar, porque nosotros no podemos depender para lo que vamos a hacer en Venezuela de si se suspende o no un determinado programa de ayuda humanitaria. Lo que sí es fundamental es si el gobierno norteamericano tiene o no amenazas creíbles para que el gobierno de Maduro entre en una transición. Esa es la pregunta fundamental. Si eso es así, entonces nosotros vamos a tener que aprender a tomarnos con inteligencia, paciencia, otras decisiones con las que probablemente no estemos completamente de acuerdo, pero si se atiende el objetivo central, entonces no es posible atender el objetivo central y a la vez pretender que todas las cosas que nosotros pensamos se hagan como nosotros las estamos pensando. O sea, digamos, ahí lo que te quiero transmitir con esto es que hay un balance muy complejo que yo lo toco en el artículo ese que te mandé, que apareció hoy en el Nacional, sobre cómo se navegan estas aguas de la geopolítica tan complicadas, porque ahí no termina la historia. Nosotros estamos sujetos, como lo señaló allí, a una guerra, a un conflicto entre titanes de la geopolítica. Por un lado China, por otro lado los Estados Unidos, por otro lado Rusia, por otro lado la Unión Europea, incluida Inglaterra, que salió de la Unión Europea, pero que está actuando en conjunto en este momento con la Unión Europea. Y entonces ocurre que Venezuela no está en la primera lista de prioridades de la geopolítica internacional. Sin embargo, nuestro caso es muy complejo y nosotros no podemos salir de la situación en la que estamos sin un apoyo internacional decidido. Entonces, no estamos de primero en la lista. ¿Cómo hacemos para subir en la lista? Entonces, ahí es donde viene, para subir en la lista, tú tienes por un lado el apoyo de los países que entienden lo que está pasando en Venezuela y la propia oferta, y en eso ha insistido mucho María Corina y en uno también, la propia oferta que hace Venezuela a los Estados Unidos y a las democracias occidentales, en el sentido de que con un gobierno democrático en Venezuela que sea la sucesión del gobierno autoritario de Maduro, entonces se atienden todas las cosas, se podrían atender todas las cosas que en este momento preocupan a la comunidad internacional. Se podría atender lo de la migración, se podría atender lo del suministro de crudo, se podría atender la recuperación de la industria petrolera en realidad, y se podría atender el tema geopolítico global en el cual Venezuela está inmersa en este momento. Entonces,
esa es la complejidad de la situación. Y por eso te digo que, si bien es cierto, uno podría ver con cierta preocupación que se suspendan ayudas a programas de asistencia humanitaria o a programas de actuación en defensa de la democracia, como ese medio de comunicación que tú estás citando, hay que tomarse las cosas desde una perspectiva integral, porque si no corremos el riesgo de preocuparnos por un tema específico y perder de vista que nosotros estamos en una pelea vital para, para la nación. El problema que a mí me preocupa no es ese, me preocupa es, o sea, cómo le damos consistencia a los valores democráticos si los dejamos desasistidos de la forma de decirlo. Si tú no tienes los medios que lo digan recurrentemente, permanentemente, persistentemente, en todos los escenarios, para que se entienda y lo asimile la población, los líderes y los no líderes, o sea, la democracia deja de tener sentido. Ahí tienes toda la razón, pero ahí yo te repostaría que el número de medios de comunicación que defienden valores democráticos en los Estados Unidos, en América Latina y en Europa va mucho más allá de una lista de dos o tres. Es decir, son cuando tú pasas revistas, por ejemplo, el caso de los Estados Unidos, el Washington Post, el New York Times, las estaciones de todas las de Florida, tu propia estación. En el caso de España, te pasas, perdón, de Europa, te paseas por los periódicos españoles, los de Francia, inclusive los de Italia, los de Escandinavia. Es decir, los valores democráticos no es que no encuentran medios de salida, pero es cierto que si se compromete uno, que era una voz clara, bueno, es preocupante, ¿ves? Entonces, digamos, hay que poner las cosas en su verdadera dimensión. Lo, lo que sería, lo que es dramático, pues, es que en el caso, bueno, de Venezuela, por ejemplo, no hay ningún medio de comunicación que pueda actuar con independencia. Bueno, En eso el siempre, caso de eso lo Nicaragua, tenemos claro, por eso, y si no los tenemos a lo interno y nos quitan lo de, uno que de alguna manera a través de las redes nos insiste y nos persiste en que la democracia es la vía, como La Voz de América y como Radio Martí, que ha estado en una lucha durante tanto tiempo contra la tiranía en Cuba. O sea, ¿cómo posicionamos sí, ese valor? yo comparto tu preocupación. Lo que quiero es que no la exageremos en decir que nos No, estamos no, no, quedando. lo que queremos es claridad al respecto. Claridad sí, pero yo comparto tu preocupación. Lo que Porque quiero es que yo entiendo que haya que hacer reingeniería en todos los aspectos. claro, lo que te quiero decir es que no estamos en una circunstancia en la cual nosotros podamos decir de manera directa y simple lo que pensamos respecto a ciertas cosas, porque tenemos que tener en consideración otros elementos que son igualmente importantes. Por eso te digo, lo del TPS, lo del TPS en los Estados Unidos. Bueno, tú no puedes ignorar como venezolano lo que significa el sufrimiento de grupos importantes de venezolanos que están legalmente en los Estados Unidos y que se sienten amenazados por todo lo que viene alrededor del TPS. Eso es verdad. También es verdad que esa no puede ser la única preocupación de los venezolanos en los Estados Unidos, porque nosotros necesitamos el apoyo del gobierno y del pueblo norteamericano para ejercer una presión creíble sobre Maduro y su gobierno. Entonces las dos cosas son ciertas. Cómo navegar en esas aguas turbulentas requiere de juicio, inteligencia, información y visión de conjunto. Y si no la tienes, entonces tenemos un problema. No digo tú, digo, esto es un tema, no es ningún secreto lo que te estoy diciendo a ti, esto es un tema de profunda discusión en la comunidad venezolana. No, yo te toco el tema porque fíjate, inclusive desde el punto de vista laboral, venezolanos y latinoamericanos en general que estaban al servicio de la Voz de América por la causa democrática, o sea, tenían su sustento allí, o Sí, sea, quedan también flotando desde el punto de vista laboral. sí, sí. Y lo peor es que tienen inclusive nacionalidad americana. ¿Me No, comprende? pero es que ese aspecto es una Eh, preocupación, o sea, es una preocupación humana real. Es decir, lo mismo pasó con los empleados de USA allí, que fueron despedidos de la noche a la mañana. Por eso te digo que ese tipo de decisiones, cuando uno las va a cuestionar,
tiene que ser extremadamente cuidadoso en actuar en el contexto de lo que para nosotros es la tarea fundamental, que es alinear y mantener alineado al gobierno de los Estados Unidos, a la población norteamericana, al pueblo norteamericano, en una visión bipartidista de lo que está pasando en Venezuela. Porque si no, nosotros corremos el riesgo de involucrar a Venezuela y a los venezolanos en todo el espacio de conflicto, de polarización que existe en este momento en los Estados Unidos. Y eso nosotros no lo podemos resolver. Y todas nuestras opiniones, argumentos, etcétera, pueden terminar sencillamente por agravar esa situación de polarización. Entonces, si tú como venezolano te sientes comprometido con los valores del Partido Demócrata, que es perfectamente posible, o te sientes comprometido con los valores del Partido Republicano, este no es el mejor momento para ejercer como actor partidista, porque tú tienes el interés de Venezuela de por medio, y el interés de Venezuela es bipartidista. Alguna gente dice que es una posición ilusa. No, no es una posición ilusa, es una posición muy realista que te lleva a ti a no participar en un conflicto en el cual tú no lo vas a poder resolver y que tiene un potencial negativo en contra de tu causa, que es muy importante. Bueno, de todos modos, yo sigo siendo optimista en cuanto a que esto se resuelva, lo de La Voz de América y Radio Martí, porque querámoslo o no, o sea, son fundaciones o medios que han estado por igual cuando han gobernado los demócratas y cuando han gobernado No, los que han hecho una republicanos. labor muy respetable. Que han hecho una labor muy Exacto. respetable, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Entonces, y para que la sigan haciendo y para que sigan inspirando a otros medios donde la restricción existe a seguir luchando, o sea, el que la desaparezca en Estados Unidos da pie a que los tiranos que han suspendido los medios en América Latina tendrían razón entonces, ¿me entiendes? Y Entonces, bueno, José Antonio, que esa paséate es la por eso. percepción que no queremos que exista. Otra vez, paséate por eso y paséate por lo que está pasando en la OEA, paséate por lo que está pasando en la ONU. Y entonces es un cuadro muy complejo en el cual organizaciones internacionales que tenían mucho que ver con la defensa de la democracia y la libertad están tremendamente debilitadas precisamente por esta polarización internacional y porque en el caso específico de la OEA, bueno, se pasa de un liderazgo como el de Almagro, que estaba muy comprometido con el tema venezolano, se pasa a un liderazgo que no Que necesariamente... ahora es incierto. Exacto. Y bueno, esas son las realidades duras, difíciles, a veces apabullantes de la geopolítica internacional, y dentro de todas esas realidades hay un conjunto de decisiones del gobierno norteamericano, y yo quiero insistir en esto. Nosotros tenemos que simultáneamente respetar la autonomía del gobierno de los Estados Unidos y de las instituciones en los Estados Unidos en decidir lo que consideren adecuado para su país, a la par de abrirle, decir, expresar nuestra opinión cuando se afecten de manera a veces injusta los intereses, los derechos, etcétera, de la comunidad venezolana y de cualquier otra comunidad en los Estados Unidos. Tenemos que tener las dos cosas, pero no podemos optar por una, decir, bueno, esta es ahora la que me interesa, no me interesa la otra. No, porque si tú tomas ese camino, entonces dejas de ser un factor útil para esta circunstancia tan difícil en que tú necesitas el apoyo norteamericano y de otros países para salir de la situación que tenemos en Venezuela. Claro, por ejemplo, eh, vamos a hablar de Benamérica, a la que tú perteneces y eres vicepresidente y representa un sector importante de profesionales de distintas áreas, en petróleo, en economía, en ciencias sociales, en política y en todo lo que se quiera, varios sectores y comités de trabajo. O sea, ¿cómo posicionan sus puntos de vista si no tienen un medio propio? O si no hay medios que de alguna manera estén alineados con esos postulados. No, es que yo no discuto lo que tú estás planteando como punto central. Para posicionar los puntos de vista, opiniones, posiciones de organizaciones como en América, tú necesitas de manera indispensable recurrir a las redes sociales y a los medios de comunicación. Eso está claro. Y si no tienes ninguna, entonces, bueno, en cierta manera estás mudo. Entonces,
Entender eso es clave. Entonces, por supuesto, nosotros tenemos todo el interés en que existan todos los canales en las redes sociales y en los medios de comunicación para expresar la posición de América. Absolutamente. ¿Tú crees llegado el momento de que las ONGs que se le está haciendo la guerra en las dictaduras como la de Venezuela, por ejemplo, o sea, y que de alguna manera se habían convertido también en formas de comunicar cosas a favor de la libertad, o sea, se restrinjan? No, que se restrinjan. No, o sea, en Venezuela las ONG se están restringiendo porque quienes no se restringen pueden terminar presos. Y la nueva ley esa, Bolívar, establece penas de prisión de hasta 30 años para gente que opine sobre las elecciones en Venezuela, que critique al gobierno de Maduro. O sea, es un proyecto de ley que es salvaje, no tiene otro, o sea, la exposición de motivos de esa ley tiene que ver con proteger al Estado de actuaciones terroristas, etcétera. Y quien ejerce realmente las acciones terroristas son quienes están proponiendo una ley de esa naturaleza. Entonces, claro, cuando, igual que ocurrió en África, muchas ONG en África y en otras partes del mundo no han podido seguir actuando en sus países de origen porque sencillamente las condiciones de represión son tales que entonces yo no creo que la decisión de esas ONG sea no actuar, sino buscar formas que sean compatibles con ese espacio de represión y en algunos casos eso ha significado que esas organizaciones han tenido que salir de los países de acogida. Exacto. Sí, sí, así ha sido y así va a seguir siendo. Y yo no creo que en el interior de esas ONG exista ningún espacio de claudicación. Lo que existe es un espacio de supervivencia frente a la represión que tú no lo puedes ignorar. Claro, pero si a mí a lo interno me tienen restringida la comunicación porque el gobierno se apoderó de los medios y sanciona al que no se alinee con ellos, la vía que me queda para yo seguir sabiendo que la democracia existe son los medios que existen en otros países donde se le ha dado robustez. Ya lo sé, y esto ya lo acabamos de tocar. Y entonces, claro, si algunos de estos medios, que no es que todos los medios han sido afectados por esta decisión, si algunos de estos medios son afectados, por supuesto que es una pérdida, claro que sí, pero eso no quiere decir que no haya ninguna forma de expresarse, porque sí las hay. Pero es cierto que el que colapse alguna, bueno, es un daño importante en términos de esa capacidad de expresión, pero te insisto, eso hay que calibrarlo en el contexto del problema global de Venezuela y no centrarse en un solo elemento, ni el TPS, ni que se le quitaron los recursos a la Voz de América, porque si tú te centras en ese solo elemento, entonces llegas a la conclusión de que no tiene ningún espacio ni para actuar ni para opinar. Y yo no creo que esa sea la conclusión. Bueno, de todos modos, pues, vamos a seguir conversando del tema No, seguro, seguro, seguro. porque sin duda nosotros tenemos que levantar la voz a favor de quienes han defendido la democracia como medios y si los restringen 100%, tenemos que idear una forma en la que nuestra vocería llegue de todo modo. Por eso yo te insistía que las ONGs tendrán que necesariamente llegar a tener sus propios medios también en un momento dado Eh, para poder sí, posicionar su punto de vista, pues. sí, sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Ok? Bueno, Bueno, esperemos que Ben América pues se alinee en esa dirección en la que nosotros bueno, y estamos. estás invitado al próximo, la próxima Asamblea de América. 51 aniversario es, ¿no? No, tanto no es. Bueno, no me agarraste allí sin 51. No, no son 51. Yo te digo después. Yo creo que son 11. 11 más bien, sí. No, Sí. yo sé que no son 51, pero me agarraste entre si era 11 o 12. Bueno, gracias por su Bueno, tiempo y dale. estamos en Igual, contacto. Gracias, Vladimiro. Hasta luego. cuídate. Chao.